Han pasado 13 minutos de las 5 de la tarde y la música del litoral suena en De Coplas y Viajeros, esta música que llega, que viene, que viaja, que ha transitado diversos países, que ha transitado durante muchos años a través del sentir, a través de las manos, a través del acordeón de este músico representante de la cultura popular argentina en el mundo. Para nosotros va a ser un gran placer encontrarnos esta tarde con el maestro Raúl Barbosa. Raúl, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto saludarlos. Bueno, el gusto es nuestro. De este lado, Ale Damari y Marcelo Jara, los saludamos y le agradecemos estos minutos. Muy bien, Adela y Marcelo. Alejandro y Marcelo. ¿Perdón? Alejandro y Marcelo. Ah, Alejandro y Marcelo. Ahí estamos, Muy bien, mucho gusto a los dos. Y bueno, acá estoy en mi casa. Dentro de un ratito tengo que salir con Nardo, que está acá parando en casa, para ir al concierto de esta noche, que como va a ser filmado, entonces se requiere una presencia más bien holgada para poder marcar todas las luces, sonido y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Por eso le agradecemos muchísimo que nos dispense estos minutitos. Con mucho gusto. Y bueno, festejando sus 80 años, también va a llegar a nuestra ciudad con Universo Chamamé. Una velada maravillosa será seguramente el próximo 11 de agosto en la plataforma Labardén. 71 años de trayectoria, Raúl. Más o menos. Increíble. Sí. ¿Cómo fue que le llegó el acordeón? ¿Su papá se la regaló, pero usted se la pidió? ¿Cómo fue? No, yo tenía 7 años, yo estaba muy lejos de imaginar que yo podría ser músico, ¿no? Un día apareció mi papá con el acordeón, que seguramente ya lo había hablado con mi mamá, y apareció, y bueno, y yo comencé a tocar el instrumento, buscar, porque mi papá no era acordeonista, o sea que él mal podía darme consejo en cuanto al manejo técnico de un instrumento que él no conocía. Mi papá era guitarrista, compasista, él sabía rasguear muy bien el chamamé y el rasguido doble. Y lo que sí él me fue guiando con respecto a la manera de interpretar la música, ¿no? Con matices, buscar colores, no tocar solamente en un solo registro, sino ir a los graves, ir a los medios, ir a los agudos, para que haya una variante, digamos, utilizar el sonido de un instrumento de la misma manera como uno utiliza el hablar. Cuando uno habla, no habla de manera monótona, aunque hay sí personas que lo hacen, claro. Pero digamos, encontrar colores para expresar una alegría, o para expresar una duda, o para expresar sentimientos de rabia o sentimientos de ternura hacia alguien, uno lo expresa con el color de la voz. Y ese color de voz es el que también presienten nuestros primos hermanos, los animalitos, cuando uno le habla. No entienden lo que uno dice tal vez, pero sí entienden cómo está el humano respecto de ellos o de él. Y eso es lo que yo uso en la música, buscar los matices, mezclar los agudos con los graves, con los medios, trabajar con la mano izquierda, trabajar con la derecha, dejar que no permitir, sino que la guitarra debe ocupar un espacio melódico rítmico, lo mismo para mí, lo mismo para el contrabajo, digamos, todos tienen que ser melodistas, y en el momento en que a alguien le viene ese deseo de hacer algo, lo hace, y los demás lo acompañamos. Eso es algo que ya está metido en nuestro espíritu, que es el de tocar con la mejor manera, es mirándonos y escuchándonos. Y en el manejo del cuerpo,
la postura, el movimiento de la cabeza, la inclinación, hace que uno tenga una idea de lo que puede pasar mientras se está tocando. Claro. Esa es mi manera de expresarme musicalmente frente al público. Uh-huh. Yo tal vez no me dé cuenta, pero ahora que estoy razonando lo que digo, yo veo que es así. Claro. Esto me imagino que lo habrá adquirido durante tantos años, que ha recorrido miles y miles de kilómetros, y mi pregunta apunta: ¿cómo lo fue encontrando el camino a medida que usted fue saliendo con la música, que fue yendo a otros países y que se fue también enriqueciendo, me imagino, con los ritmos que ha escuchado a través del tiempo, ¿no? Mire, aquí en Argentina, voy a decir, yo tuve siempre mejor dicho, el público me dispensó siempre un trato más que cordial. Uh-huh. Cuando yo empecé a tocar digamos, en la radio, tenía 8 o 9 años cuando tocaba en la radio. Claro, muy chiquito. Y yo estoy hablando de los años 46, 45, 46, ¿no? Ya hace tiempo de eso. Y yo era un nene de 9 años, 8 o 9 años. Y entonces la gente veía en mí a un niño como yo veo hoy a un niño. Cuando yo veo un niño de mi edad o una niña de mi edad, y yo sé que va a pasar por muchos climas. Los climas que son inherentes a quienes tienen otro mirar del arte, que no es el arte por sí mismo, sino por lo que puede reportar económicamente. Entonces, cuando yo era chico, claro, yo tocaba los temas tradicionales que yo había escuchado, claro, del maestro Ernesto, el maestro Isaco, el maestro Pocomarola, el maestro Damasio Esquivel, con quien toqué yo cuando tenía 14 años, y eran los temas que se tocaban, se conocían, y bueno, yo estaba dentro del clima de la época. Pero cuando Santa Ana empezó a tocar otros temas con otros colores, yo me adherí a esa forma de tocar. Lo tenía más o menos cuando yo escuché al Santa Ana, cuando estaba Francisco Casís, árabe también como Isaco, turco, uh-huh, como le decíamos, entrerriano. Ellos empezaron a tocar muchos temas en tonalidad menor, que es propio del entrerriano, uh-huh, diferente del correntino, que tiene tendencia a tocar en tonos mayores, como el caso de Isaco, por ejemplo, y el caso de Montiel. Y eran tan lindas las cosas que hacían. Estaba Pedro de Siervi con la voz, Antonio Nis o Pascasio, y el maestro que tocaba el bandoneón, que era Francisco Casís, y yo me adhería a esa forma de tocar nueva, porque ellos fueron cambiando los colores, creando nuevas formas, y yo me adherí, y a partir de ese momento comencé a crear yo mis propios temas. Yo grabé todos los temas tradicionales. Bueno, ahora no es que yo decidí componer, uno no se hace compositor por decisión, uno se da cuenta que hay una posibilidad de crear una melodía que tenga sentido, que tenga un sentido específico. Es lo que me pasó, pero yo me pasó eso cuando tenía más o menos 25 años, uh-huh, 26, 27. Yo empecé a componer, pero no para decir, bueno, yo ahora voy a ganar mucho dinero porque voy a anotar todos esos temas en Sadaí y yo me los voy a grabar y yo me los voy a vender y así después hago caja. Nunca fue esa mi idea. Eso viene porque el resultado pasa a través de que la gente acepta tu música, claro, compra los discos, y ese es el resultado. El resultado es del trabajo, de estudiar, de saber que uno va a subir al escenario impecable, espiritualmente, bien vestido y físicamente apto para tocar. Porque tocar en un escenario es tan importante como salir a la cancha a jugar el tenis o un partido de fútbol, o salir
a decir misa o simplemente a hacer una arenga política. No se puede estar así nomás. Claro. Y ser un artista es muy importante, porque es cuando sube uno al escenario, el boliviano fulano, no, ese es uruguayo, sí, pero, no, aquel es el argentino, el cara de indio, el que toca chamamé pero no toca tangos. ¿Y qué es el chamamé? Todo eso yo lo expliqué, aprendí a hablar en otro idioma, aprendí a explicar en otro idioma, todo esto que me es mucho más fácil explicarlo en mi idioma natal. Raúl Marcelo Jara, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Mucho gusto. Me llevó sin querer a un tema que siempre es motivo de discusión dentro del ámbito de la música popular, que es si el folclore va a seguir eternamente siendo dogmático. Cuando digo dogmático, a partir del nacimiento de las danzas, obviamente se deben respetar los ritmos, las métricas, las formas, y cuesta mucho salir de eso, como un encasillamiento casi, porque uno dice, si yo salgo de ahí, quien vaya a bailar no lo va a poder hacer. Las nuevas estéticas lo permiten, dan ciertas libertades, pero el folclore ha sido muy dogmático, a diferencia de otros ritmos con eso. Usted ha logrado salir de ese dogma y volar, ser libre musicalmente. Yo le voy a decir que el hombre nace libre. El hombre es libre. Y lo que ocurre es que luego hay códigos sociales que hacen que un hombre se adhiera a ciertos códigos, a ciertas creencias, a asociarse a una entidad o a la otra, y le dice, no, ponete acá porque esto es mejor, no, eso no sirve, ponete acá a la izquierda, no, yo me voy a la derecha, o no, yo me quedo en el centro. El hombre luego aprende a elegir. Y yo no elegí nada, yo simplemente soy un hombre que piensa, yo trato de que mi pensamiento no moleste a nadie, pero yo trato también de que ningún pensamiento extraño y desagradable moleste mi pensamiento. Pero yo no lo hago ver, simplemente yo continúo mi camino. Y en mi camino musical, yo encontré gente que me apoyó muchísimo acá en Argentina, y gente que no. Hay gente que me ha prohibido, yo tengo prohibido tocar en 2 festivales en Corrientes, porque yo no toco el verdadero chamamé según ellos. Entonces, a mí no me afecta, pero yo lo comento porque yo no lo comento con ninguna aprensión hacia nadie, simplemente lo comento porque es una realidad y porque yo en ningún país del mundo yo tuve ninguna vez me dijeron, no, esa música usted no la tiene que tocar. Y yo toqué en la China, yo toqué en Japón, toqué en Israel, hice giras por África, estuve en la Unión Soviética, toqué en espectáculos de jazz en Montreux, en Suiza, con Peter Gabriel en Estados Unidos, en Londres. Viajé por todo el mundo y nunca me dijeron que yo toque lo que ellos quieren que yo toque. Yo toqué la música que viene de mi tierra y me la han aceptado. Alguna vez me dieron, yo he recibido 3 veces el Charles Cros como el mejor disco del año. El primer disco de chamamé que salió en París, en Europa, fue considerado el mejor disco del año en músicas del mundo. Y yo no lo podía creer, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero no saco en conclusión nada por no haberlo recibido en Argentina, simplemente porque yo debí luchar para no imaginar que nuestra música no servía, que nuestra música, porque me lo dijeron cuando yo era chico, esa música no se puede escribir porque no se puede tocar. Y Adolfo Ábalos una vez me dijo, no se puede tocar porque los que lo escribieron no son de la zona y está mal escrito, todo mal escrito. Y a mí me enseñaron a escribir cómo se debe escribir un chamamé. Y yo lo escribo y todo el mundo lo toca. Cuando yo le paso la partitura a un alemán, a un ruso, y lo tocan como está escrito. Bien. Yo no sé leer, no soy lector, yo soy oidista, pero aprendí a escribir. Y sí, yo anduve por muchos lugares
y debí luchar, motivo por el cual yo me fui no es que me fui de la Argentina, yo me fui a buscar un lugar donde yo pueda desarrollar mi música. Maestro, lo corto un segundito. ¿Eso influyó en su partida hacia Francia? Digamos, el hecho de que, como el caso de Piazzolla también, había quienes consideraban que su música no encuadraba dentro de lo que era el chamamé estéticamente, fundamentalmente por la cuestión rítmica. No era una cuestión rítmica, sino era un conjunto de un todo. Por ejemplo, no sé cuál es la diferencia que pueden notar, porque yo tenía otras improntas musicales, y entonces lo que pasó es que yo me había casado, yo tenía 44 años, mi mujer tenía 34, y yo era músico, vivo de mi arte, pero no me llamaban, y llegaba a fin de mes y tenía problemas para pagar el alquiler, y no me llamaban, y me decían, tenés que tocar de otra manera, y yo le dije, bueno, yo me voy a ir a otro país, y entonces me dijeron, mira que no podés usar tu nombre porque tenés contrato con nosotros, y todo eso hizo que un día mi señora me dice, mira Raúl, dice, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes, y entonces yo salí a buscar trabajo, y agarré lo primero que encontré. Yo salí a repartir tubos de gas, me levantaba a las 5 de la mañana en pleno invierno, y yo lograba llegar a fin de mes. Y después fui chofer de taxi, porque yo no acepté que me dieran tomar un dinero que para mí no era limpio, digamos, espiritualmente limpio. Entonces mi señora me dice, ¿y si nos vamos a otro lado? Y así fue como pensamos que podía ser Francia, porque ahí estaba Piazzolla, o vivió Piazzolla, de ahí nació Gardel, porque habían músicos como Piro, Susana Rinaldi, habían poetas que estuvieron ahí, por ejemplo Atahualpa Yupanqui, Cortázar, y digo, es el país donde el arte es libre. Y yo pensé, medio como yo. Y si Piazzolla, y yo me acuerdo hace muchos años, mi mamá estaba enfermita, yo estaba al lado de ella y conversaba, y yo le dije una vez a mi mamá, digo, vos sabés, a mí me parece que me va a pasar lo mismo que le pasó a Astor. Yo creo que algún día voy a tener que viajar para encontrar otros caminos, pero yo nunca voy a dejar de venir a la Argentina, al punto tal que yo nunca tuve pasaporte francés, sigo teniendo pasaporte argentino, sigo teniendo mi dirección acá, desde donde yo estoy hablando, es mi dirección legal en Argentina, debo pagar mis impuestos, debo hacer todo, porque yo soy argentino, un argentino que viaja, y un argentino que ha tenido la suerte de que en un país donde se aceptan a los extranjeros, a mí, extranjero, al igual que a Piazzolla, al igual que a Jairo y al maestro Yupanqui, en la presidencia del señor Mitterrand, me declararon caballero de las artes y de las letras. Y cuando yo recibí ese honor, yo lo compartí con todos los músicos que me precedieron, porque si yo estaba ahí es porque yo aprendí a hacer esa música, de Isaco, de Montiel, de Coco, de mi papá, de Esquivel, y de Ramón Estigarribia, y muchos otros que no son conocidos. Y ellos, para llegar de Curuzú a Tiá, mi mamá me contaba, no me acuerdo, me dice, hijo, yo creo que tardamos como 20 horas, de Curuzú a Buenos Aires, porque había que atravesar los bañados, y si le agarraba una lluvia no podía pasar por el ripio. Yo hago 14.000 kilómetros en 14 horas, y si yo hago todo esto que yo puedo hacer y lo hago con amor, es porque han habido otros que hicieron un trabajo enorme, ser empleado municipal como mi papá, o ser hombreador de bolsas en el puerto como fue mi papá, y sábado y domingo artistas. ¿Cómo yo no voy a compartir eso que yo
recibí, ¿cómo no lo voy a compartir con quienes me dieron la posibilidad de estar allá? Impresionante. Raúl, nosotros queremos agradecerle muchísimo estos minutos compartidos en la tarde de sábado para De Coplas y Viajeros. Queremos enviarle un abrazo enorme y Muchas esperarlo gracias. aquí en nuestra ciudad en poquitos días, nada más, en la plataforma Labardén el 11 de agosto. Va a ser un enorme placer estar ahí con ustedes nuevamente, reencontrar a algunos amigos que por ahí pasan años que uno no los ve con los ojos del cuerpo, pero yo los veo con los ojos de mi alma. Maestro, que le salga bien lo de esta noche. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, y en ustedes un gran saludo a los oyentes de este programa, y a cada uno de los presentes ahí también mis respetos. Raúl Barbosa.